Y dice Oseas 4:6, creo que todos se lo saben, pero no es malo, ¿verdad?, recordarlo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando uno no pone en práctica el conocimiento, dice la palabra del Señor que Dios se va a olvidar de nuestros niños, nuestros hijos. Y ustedes saben que conocimiento hemos recibido, ¿verdad?, en esta casa. He escuchado personas que dicen, yo no sabía tal cosa y ahora lo sé, en el ministerio lo he aprendido. Y cada día que nos reunimos, Dios nos habla a través de su siervo que Él ha puesto en este lugar, a través de personas que nos toca predicar como hoy, ¿verdad?, que me tocó a mí. A veces también los líderes han predicado aquí en este lugar y Dios siempre habla. Él siempre usa a sus hijos y habla a través de ellos. Pero si nosotros no ponemos en práctica lo que estamos recibiendo, entonces Dios se olvidará de sus hijos. Cuando nosotros venimos aquí, venimos a aprender algo, no venimos porque voy a pasear, porque estoy aburrida en mi casa, ¿verdad? Como decían las hermanas, todas tenemos que hacer algo en nuestras casas. Y a veces lo dejamos para después porque hay que venir a adorar al Señor, porque venimos a agradarle a Él. Como decía David, mejor estar en su casa que 1000 años fuera de Él. Entonces, y también dice la Biblia, busca mi reino y mi justicia y lo demás va a ser añadido. Entonces, cuando uno se encarga de las cosas del Señor, Dios se va a encargar del resto, de lo de nosotros. No tenemos por qué preocuparnos porque está en las manos de Él. Entonces, lo que debemos hacer es poner en práctica el conocimiento, porque si yo sé que algo es malo y voy a hacer eso malo, entonces estoy desechando el conocimiento. Si a mí me dicen, tiene que congregarse, y no me congrego, estoy desechando el conocimiento. O sea, todas las palabras, todas las enseñanzas que hemos aprendido en este lugar, debemos ponerlas en práctica. Y la Biblia también dice que seamos oidores, hacedores, y no tan solamente oidores, olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, que no vengamos solo como les decía, por ir, sino que vengamos como que vamos a una escuela, y mayormente en la casa de Dios, porque venimos a aprender las cosas espirituales. Cuando vamos a la escuela, nosotros, cuando yo iba a la escuela, o van los que todavía van, ¿verdad? Los niños van para aprender, ¿verdad? Para aprender algo nuevo. Pero si el niño no pone atención o no lo practica en su casa, ¿qué pasa? Se olvida, ¿verdad? O un día fui y después otro día no fui, entonces ya pierdo la secuencia que se enseñó ese día. Pero si no practico yo, por ejemplo, la matemática, que es difícil, el inglés, pero si yo no practico el inglés, no nos vayamos largos, si yo no lo practico, no se me va a quedar nada, ¿verdad? Si yo vengo a clase y no lo practico en la casa, aunque el profesor dé nada, yo nada, ¿por qué? Porque no practico. Entonces igual en la casa del Señor, nos enseñan, pero si no practicamos, entonces estamos desechando el conocimiento. Y después viene el ay, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué a mi hijo le pasó esto? ¿Por qué lo otro? Por culpa de los papas que desechan el conocimiento. No es por culpa del pastor que no enseña mal, sino por culpa de los padres. Es como en la escuela. En la escuela se enseña, pero ¿dónde pasa más tiempo el hijo? ¿En la escuela o en la casa? En la casa. Entonces igual, se enseña desde la casa. Entonces aquí venimos a aprender en esta casa, pero si no lo practicamos se olvida. Y debemos practicarlo para que Dios no se olvide de nuestros niños.
Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que si hacemos lo bueno, no tenemos por qué tener miedo, ¿verdad? Y lo hemos visto en los niños: si hacen ellos algo malo, uno ya sabe las miradas que ellos tienen o se van a esconder. Y nosotros como padres ya conocemos a nuestros hijos. ¿Verdad que hiciste algo malo? Y como padre corregimos. ¿Por qué? Porque no le hemos enseñado a hacer lo malo, sino lo bueno. Entonces igual es Dios. Tenemos que someternos a las autoridades. Dicen que los que se resisten acarrean condenación. Usted tiene que cumplir. Y la autoridad, Él va a dar cuenta. Nosotros cumplimos con el mandato que Él nos está enseñando. Pero si Él no lo está haciendo bien, Él va a dar cuenta. ¿Por quién? Por sus ovejas, los que se sujetan. Los que no se sujetan, entonces no son ovejas. Entonces Él va a dar cuenta por las ovejas. Entonces, desde que nos estamos resistiendo a la autoridad, acarreamos condenación. Entonces, si a mí no me gusta algo que me manda mi autoridad, yo cumplo. Pero allá es esa persona, si no es correcto lo que me está mandando a hacer. Él es el que va a entregar cuenta. Es como el padre. Si yo mando a mi hijo a hacer algo, él tiene que hacerlo. Y no preguntar, ¿y por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Tienen que cumplirlo. Y si es algo malo, como les digo, como madre también voy a dar cuenta, porque yo soy autoridad de mis hijos. O sea, no solo la autoridad en la iglesia, sino también de los hijos. Aquí tenemos autoridad, están los pastores, los pastores de jóvenes, los porteros son autoridad. El que está a cargo de los salmistas es autoridad. Y aquí trabajamos bajo autoridad, ¿verdad? Entonces, pero si yo no me someto a mi autoridad, en este caso que es mi pastor y mi esposo, si yo no me someto a la autoridad de él, entonces también los que están bajo mi autoridad no se pueden sujetar, porque también aquí cae lo que uno siembra, se cosecha. Entonces, si yo no respeto mi autoridad, tampoco mi autoridad va a ser respetada. Y como decía, Fabiola mencionó algo de María y Aarón, que ellos hablaron en contra de Moisés. Ellos hablaban porque Moisés tenía una mujer cusita. Y dice que a María y Aarón no le agradaba esa mujer. Entonces se pusieron a hablar de Moisés. Y la consecuencia fue la lepra, ¿verdad? Ya todos lo hemos leído. Fue la lepra. ¿Por qué? Por hablar mal de la autoridad de ellos, porque Moisés era la autoridad de ellos. Se pusieron a hablar en contra de Moisés. En el caso de David, Saúl era una autoridad. Y sabemos que Saúl quería matar a David porque le tenía envidia, ¿verdad? Porque David, siendo un niño, derrotó al gigante, siendo un joven, derrotó al gigante. Entonces, Saúl quería matar a David, y ustedes también ya lo hemos leído, ¿verdad? Entonces, David tuvo oportunidad de matar a Saúl. Si ustedes se acuerdan cuando David iba huyendo y Saúl lo siguió, dice que Saúl se quedó dormido y David, en 2 ocasiones, David pudo matarlo.
Pero David lo miraba como su autoridad. Le decía Señor. Y él no quiso matarlo, no quiso dañarlo, porque él era su autoridad. Él lo miraba como autoridad. En Mateo 8:5, Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces miren qué importante es. Él era sujeto a autoridad, por eso a él se sujetaban. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces vemos que cuando la persona se sujeta a autoridad, también los que están bajo su autoridad se van a sujetar a él. Porque Jesús no tuvo necesidad de ir donde estaba el criado, sino que envió la palabra. ¿Por qué? Porque él le dijo: yo soy sujeto a autoridad y tengo siervos, y le digo a este: ve y va. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a la autoridad. No hay que confundir qué es autoridad y qué es aprovecharse de la autoridad. O sea, bueno, como tengo autoridad, como estoy en este cargo, me voy a aprovechar y me tienen que hacer caso. No, ¿verdad? Ayer precisamente hablaba con una señora y me dice: dice que mi jefe es evangélico, dice, pero vieras cómo trata a los que están bajo su autoridad. Entonces, ¿qué testimonio está dando él? Y si él no se sujeta a autoridad, tampoco los que están bajo su autoridad se van a sujetar. Entonces, igual, sujetémonos a la autoridad y demos testimonio de que somos verdaderamente cristianos. Porque todo lo que nos propongamos se va a cumplir cuando nos sujetemos a nuestra autoridad. Porque también estaba leyendo y dice: cuando la persona es rebelde, difícilmente Dios va a responder a nuestra oración. Porque si ustedes se acuerdan cuando en Pedro habla que dice que las mujeres nos sujetemos a nuestros esposos, son autoridad. Pero también dice que el marido nos traten como vaso frágil, que nos traten bien para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces quiere decir que cuando no hacemos las cosas bien, hay estorbo en el cielo para que la oración no llegue. Así que para que nuestra oración llegue ante el trono, hasta el trono celestial donde está nuestro Padre, tenemos que hacer las cosas bien. Sujetarnos a nuestra autoridad y ser ejemplos. En Juan 17, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso eres, Señor. Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo.
A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, y yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice Jesús que Él mismo se santificó a sí mismo para que nosotros fuésemos santificados. Sabemos que Jesús nos ha dejado ejemplo para que seamos como Él, quisiéramos las cosas que Él hizo. Y dice que a los que creemos, cosas mayores haremos que las que hizo Él, porque Él iba al Padre, pero nosotros nos quedábamos aquí. Pero Él nos dejó a su Santo Espíritu. Y ustedes saben que Jesús no necesitaba de santificarse porque Él no tenía pecado, ¿verdad? Pero Él nos dejó un gran ejemplo. Santificarse Él para que nosotros fuésemos santificados. Y les quiero leer algo. Y dice, Levítico 10 registra el juicio de Nadab y Abiud por no sujetarse a la autoridad de su padre Aarón. El mismo día que su padre fue ungido, los 4 hijos de Aarón también fueron ungidos sacerdotes en el santuario. Ellos no debían ministrar individualmente, sino ayudar a su padre en el servicio de Dios. Así pues, no se les permitía iniciar nada, pues bien sin autorización de su padre. Y según sus propios pensamientos, Nadab y Abiud ofrecieron fuego extraño y por consecuencia fueron consumidos por el fuego. Entonces Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. En este incidente Dios revela algo que nunca debe ser negligentes los que se acercan a Él. Hay una disciplina mucho más severa para ellos que para el pueblo en general. Así que tenemos que santificarnos día a día, ¿verdad? Porque de nada me sirve a mí que sea obediente, que sea servidora, que me guste servir, que me guste servir en todas las cosas de la iglesia, si yo no estoy sujeta a la autoridad y si no me santifico día a día. Y más en estos tiempos que ustedes saben que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y como o viene Cristo o partimos de esta tierra, ¿verdad? Porque sabemos que no toda la vida vamos a estar aquí.
Entonces debemos santificarnos día a día, estar listos para cuando nos toque partir de esta tierra o para cuando el Señor venga. Y no nos vayamos a quedar con el anticristo. Y muchas cosas que están sucediendo, ustedes saben, en este tiempo. Entonces, santificarnos, no decir, yo soy cristiano porque voy a la iglesia. No. Sabemos que eso no es todo. De una u otra manera, pecamos, con una mala mirada se peca. Si me cae mal a alguien, ya estoy pecando, es un pecado, porque Dios dice, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, no puedo decir me cae mal Keren, no, ¿verdad? Porque eso no le agrada a Dios. Santificarnos día a día. Recuerden lo que le pasó a María y Aarón, y nosotros lo hemos visto. Y bueno, quiero leerle algo más. Y dice, es cierto que necesitamos mantener la comunión del cuerpo con todos los hermanos. Hay, sin embargo, periodos de servicio especial cuando no debemos ser negligentes. No debe hacerse ninguna cosa que te dé rienda suelta al desenfreno. Levítico 21 registra las existencias especiales que Dios impuso sobre los sacerdotes que le servían para santificarse a sí mismos. Estas exigencias eran las siguientes. Ninguno de ellos debía contaminarse por los muertos que hubiera entre su pueblo, a menos que fuera un pariente cercano. Esto era una petición corriente. Debían ser santos en su cuerpo y vestimenta. No debían hacer tensuras en su cabeza ni raer la punta de su barba, puesto que los egipcios hacían estas cosas cuando adoraban el sol, ni hacer rasguño en su cuerpo, lo cual hacían los africanos. 3. Debían ser santos en su matrimonio. En cuanto al sumo sacerdote, las exigencias de Dios eran aún más gravosas. No debían entrar donde hubiera una persona muerta y tampoco debían contaminarse por su padre ni por su madre. Cuanto más alto es el cargo, más estrictas son las exigencias. El grado de cercanía de Dios viene a ser el grado de sus exigencias. Al que más le confíe Dios, más le pedirá Dios. Tiene especial interés en si sus siervos se han santificado o no. Al que Dios le ha perdonado más nos va a pedir cuenta, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la autoridad, el someterse bajo autoridad, va ligado con santificarse. Porque si yo soy autoridad, pero si no me santifico, si ando haciendo lo malo, si ando haciendo algo que no es agradable a Dios, ¿con qué cara le voy a decir yo a los que están bajo mi autoridad, hace esto, eso no lo hagas? ¿Verdad? Entonces yo misma tengo que santificarme. Todos tenemos que santificarnos, no solo yo, el pastor, todos, ¿verdad? Los líderes, todos los que estamos aquí, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, día a día tenemos que santificarnos, buscar la santidad siempre. Y andar siempre, pues, viendo al Señor, que es nuestro blanco perfecto, ¿verdad? Todos cometemos errores de una u otra manera, pero como les digo, tenemos que santificarnos. No decir, bueno, como Zaira hizo tal cosa, yo también. Si Zaira no obedece, yo también. No, ¿verdad? Sino santificarme día a día. Como les digo, si no le gusta si no le gusta algo que lo mandan a hacer, usted hágalo. Si no es de Dios, si no es de parte de Dios, su autoridad va a entregar cuenta. Pero usted cumpla con respetar y obedecer su autoridad. Entonces,
Desde ayer ando yo y con aquel corito que decía, sin santidad nadie verá al Señor. Desde ayer yo ando con eso, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, santifiquémonos día a día, respetemos nuestras autoridades. Los padres son autoridad, niños, los padres son autoridad, tienen que respetar a sus padres. Todos tenemos que respetar nuestras autoridades, como les digo. Aquí vamos en escala, autoridad, madre, el padre, la madre, los pastores, todos. Y aquí en la iglesia nos movemos bajo autoridad, porque también nosotros también nos sujetamos a otra autoridad. Entonces, si yo no respeto mi autoridad, tampoco los que están bajo mi autoridad me van a respetar. Entonces, la autoridad va ligada a la santidad, a la santificación, santificarnos día a día. Y ustedes saben que siempre, como nos ha dicho el pastor, después de esa puerta vamos a ser probados en lo que hemos recibido, en lo que hemos aprendido. Así que santifiquémonos y respetemos nuestra autoridad, seamos obedientes. Como nos gustaría a nosotros los padres, ¿verdad? Que nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan. ¿Verdad que sí? Nuestros hijos, nuestros nietos, también, todos pues estamos bajo autoridad. Así que a respetar la autoridad. Y recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. Así que santifiquémonos. Si queremos ver al Señor, santifiquémonos.